Hola, como bien he dicho antes, soy Aida y vamos a hacer la prueba en este Xiaomi Redmi 9. Todo lo voy a ir grabando y os lo voy a mostrar en el móvil que tengo justo a mi izquierda. Así que empezamos. Cuando entramos a la aplicación por primera vez, se nos va a cargar una pantalla de bienvenida en el que le permite al alumno elegir entre empezar desde cero como principiante, que sería el nivel A1, seleccionando el botón Beginner, o bien seleccionando el botón Calculate My Level para que la aplicación le realice un test al alumno inicial para ayudarle a situarse de forma orientativa entre uno de estos 6 niveles, aunque independientemente de si elige empezar desde cero o que haga el test y le salga un nivel concreto, él luego puede seleccionar el nivel que quiera en cada momento. El test está compuesto por 12 ejercicios en total, 2 por cada uno de los niveles del marco común de referencia europeo, es decir, 2 de la 1, 2 de la 2, B1, B2, C1 y C2. Estos ejercicios se van a combinar con las 10 distintas variantes de preguntas que se han desarrollado con el fin de tocar todas las destrezas, es decir, el vocabulario, la gramática, el speaking, el listening. Así que habrá ejercicios que son de leer, otros que son de escuchar, otros que son de contestar con tu voz, otros de seleccionar, otros de formar pares. Vamos a ver algunos de estos ejercicios aprovechando el test inicial, así que vamos a darle a continuo para empezar. En este ejercicio nos vamos a encontrar un pequeño texto arriba del todo que tendremos que leer y luego seleccionar una de las opciones, la que consideremos más correcta y completa. Por ejemplo, si apretamos sobre esta opción y comprobamos con el botón Check Answer, nos va a salir el mensaje abajo a la derecha de si hemos acertado o no. En este caso hemos fallado, entonces nos sale el mensaje de Try Again. Si ahora acertamos, volvemos a hacer lo mismo, se sustituye por Correct y ya aparece el botón de Next para pasar al siguiente ejercicio, que es lo que vamos a hacer. Este nuevo ejercicio consiste en ir completando las oraciones que tienen huecos, con las opciones que aparecen justo debajo. Entonces, vamos seleccionando las respuestas correctas y una vez acertamos todas las oraciones ya nos permite pasar otra vez al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio la pregunta la vamos a escuchar, no la vamos a leer, y para ello tenemos que apretar al botón azul con el icono del altavoz. Which country would you like most to visit? Entonces la respuesta no se selecciona con el dedo, sino que tendremos que leerla en voz alta. ¿Cómo se hace eso? Apretando sobre el segundo botón azul que tiene el icono del micro. I really would like to visit Italy and the United States because of their cultures, food and music. Se selecciona, podemos comprobarlo a través de Check Answer y si acertamos podemos pasar al siguiente ejercicio. Una vez hemos realizado los 12 ejercicios le damos sobre el botón Next y la aplicación evalúa nuestro resultado en función de los aciertos y nos va a cargar ese nivel que hemos obtenido, que en este caso es el C2. Una vez la aplicación nos ha ubicado entre uno de estos 6 niveles o bien hemos seleccionado manualmente uno de ellos, ya podemos empezar a realizar sus lecciones. Las diferentes imágenes que nos aparecen aquí son tarjetas que representan diferentes bloques temáticos y que además también nos muestra el progreso que llevamos en cada uno de ellos. Además, cada uno de los niveles que aparecen arriba del todo en la lista, rodeados de un círculo gris, se irán completando a medida que vayamos completando las lecciones. Si apretamos sobre una de estas tarjetas nos va a dar dos opciones. O bien Start Lesson para empezar la lección y realizar sus respectivos ejercicios, o bien la opción de Notes para acceder a sus apuntes. Si ahora mismo nosotros empezamos la lección con Start Lesson y nos encontramos con este ejercicio de formar pares y digo que buenas tardes es good morning y fallo, digo, ¿por qué no es esto? A lo mejor no me acuerdo. Entonces también puedo acceder aquí a los apuntes. ¿Cómo? Con el botón que se encuentra arriba a la derecha con el icono del libro. Miro los significados, las traducciones y demás, me vuelvo atrás y ya puedo empezar a completar el ejercicio. Buenas tardes, good evening, buenas tardes, good afternoon, good night, buenas noches, buenos días, good morning. Está todo bien, entonces ya me aparece el botón para pasar al siguiente ejercicio. En este ejercicio me van a dar 4 palabras, expresiones, frases, lo que sea, que me van a salir individualmente y yo tengo que ir apretando la imagen a la que hace referencia. Entonces, good morning se dice a las 11:11. Good afternoon a las 5:10, good evening a las 7:16 y good night a las 9:47. Comprobamos las respuestas. ¿Está todo bien? Pues también me permite pasar al siguiente ejercicio. En este caso se nos hace una pregunta, tendremos que escuchar a través del botón un monólogo de una persona y tendremos que contestar
en función de lo que ha dicho esa persona en el audio. Entonces, contestamos igual que antes, está bien, siguiente también. Cuando termina la lección te dice el porcentaje de aciertos que has tenido y se te va a actualizar tanto en la lección, que ahora pone greetings y el valor, y también arriba del todo, donde la lista de niveles, ya vemos que ha avanzado un poco el nivel A1 y ya tenemos un trozo. Cuando tengamos todas las lecciones completadas, pues eso estará completamente de color naranja. Además, también está implementado que si tú vuelves a realizar una lección que ya habías hecho anteriormente y sacas menos nota o no la acabas, ese valor que habíamos conseguido no se actualiza. Ahora bien, si tú vuelves a realizar la lección y sacas más nota, se te actualiza a la de mayor nota, siempre. Como función también se ha implementado que el alumno tenga la posibilidad de programarse sus propias rutinas semanales. Es decir, que se le envíe una notificación para que comience a estudiar a la hora y el día que él haya dicho. Hoy es sábado, nos encontramos en sábado y podemos ver que tenemos rutina el lunes, miércoles y viernes a las 4:30. Vale, si ahora yo también el sábado quiero empezar a estudiar, por ejemplo, a las 7:40, nos vamos a ir a Edit Routine, le damos a el botón más para crear una nueva rutina, seleccionamos el sábado y vamos a decir que quiero una rutina dentro de un minuto, a las 19:50. Le damos a Add, le damos al sábado y podemos ver que ahí hay 19:50 y una rutina. Para que se aplique esta nueva rutina hay que darle sobre el botón Save Changes, porque si yo le doy a Discard se me elimina lo que acabo de crear. Entonces le damos y ya tenemos esta rutina. Si bajamos lo de las notificaciones, cuando sea las 19:50, que tiene que faltar poco, ahora acaba de llegar la notificación. Antes de acabar, decir que aparte de desarrollar lo que es la app, se han generado contenidos para los 6 niveles, es muy fácil añadir nuevos, editarlos o eliminarlos, y eso, espero que se haya comprendido su funcionamiento. Si ha surgido alguna duda, estoy a disposición de Tribuna para lo que sea. Y ya está, que muchas gracias a todos y a todas.